Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica. En el vídeo anterior estuvimos analizando la ecuación de ondas y vimos que se podía deducir a partir de la segunda ley de Newton y siguiendo alguna serie de aproximaciones, como considerar ángulos pequeños en la tensión producida, en el ángulo producido por la tensión en la cuerda. Así dedujimos que la ecuación de ondas tenía la siguiente expresión. La derivada segunda de la posición con respecto a la posición dos veces es igual a 1 partido v cuadrado, la derivada segunda de i con respecto del tiempo dos veces, ¿vale? Esta era nuestra ecuación de ondas y cualquier función que sea solución o que cumpla esta ecuación, pues será solución o una expresión factible para representar matemáticamente a las ondas. Lo que ocurre es que al igual que sucedía en el movimiento armónico simple, nos interesa particularizar el estudio de las ondas desde un punto de vista matemático a las ondas conocidas como armónicas. ¿Qué ondas son las armónicas? Pues las ondas constituidas por senos y cosenos. El estudio a las ondas armónicas. Senos y cosenos. ¿De acuerdo? Como digo, hay otras expresiones matemáticas que podrían ser solución de la ecuación de ondas, pero gracias al teorema de Fourier, cualquier onda o cualquier función se puede expresar como una suma de seno y coseno. Entonces, siempre que se cumpla una serie de condiciones de la función, pues bastante factible a nivel físico, pues el tema de la continuidad, derivabilidad y cosas así. Entonces, esa función pues, se puede expresar como suma de senos y cosenos. Si nosotros construimos una ecuación de ondas en función de la onda armónica, pues de alguna forma estamos estudiando las ondas de forma general. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos a plantear la cuestión de cómo construir esa onda. Vamos a plantear un esquema. Imaginemos que nuestra onda, aquí tenemos unos ejes y vamos a dibujar nuestra onda en t igual a 0, en azul, y supongamos que la onda pues viaja, se propaga hacia la derecha. Voy a dibujar una onda como si la onda se hubiese desplazado más o menos. Y a esto le voy a llamar después de un intervalo, pues supongamos delta t, o directamente ponemos delta t. ¿Vale? Ha pasado un tiempo y la onda pues se ha propagado hacia la derecha. Si os dais cuenta, ya he dibujado una función tipo seno, una función tipo coseno, para hacernos a la idea de que vamos a particularizar para una onda, para una ecuación armónica, para una función armónica. Ahora, ¿cómo puedo construir la ecuación? Pues bien, tenemos que tener en cuenta dos factores fundamentales. En primer lugar, que la onda está acotada. Entre un valor máximo y un valor mínimo, que es lo que nosotros entendemos como la amplitud, igual que ocurría con el más. Luego, para construir
la ecuación de onda debemos tener en cuenta es una función acotada y esa acotación dependerá de la onda que estemos estudiando, porque habrá ondas con una amplitud de 20, otras con una amplitud de 5, otras con una amplitud de menos de 0,02 metros. Entonces esa amplitud tiene que ser modulable, debemos de poder modular esa expresión. Y la otra situación es que evidentemente se propaga. El otro aspecto importante es que hay que dar cuenta de la propagación. Igualmente, podríamos pensar, bueno, se propaga, pero no solamente la amplitud influye, digamos, en la forma de la onda, sino que también conocemos que hay ondas. Voy a poner aquí un poco, ahora lo borro, un esquema. Por ejemplo, tenemos una onda que está dibujada así y podemos encontrar ondas que a lo mejor tienen la misma amplitud, pero que están mucho más plegadas, ¿no? Después explicaremos físicamente qué quiere decir eso. Claro, ¿cómo podemos modelar la onda azul y caracterizarla tal y como es y modelar también la onda roja, que como vemos pues está como más achatada, aunque como un acordeón, aunque la amplitud vemos que es la misma. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso es lo que se conoce como la longitud de onda, que tiene que ver con el periodo y con la frecuencia de la onda. Entonces tenemos que tener en cuenta también el tipo de periodo de la onda, que de alguna forma eso sí lo podemos entender porque de alguna forma en el movimiento armónico simple ya hemos tratado ese aspecto. Entonces podemos poner, por ejemplo, que considerar digamos el tamaño o vamos a decirlo de otra forma la longitud de onda, ¿no? Que es el achatamiento o alargamiento de la onda. Por lo tanto, si partimos de una ecuación, perdón, de una función f de x igual a seno de x, esto sería la situación de partida, pues teniendo en cuenta todas estas consideraciones, nos damos cuenta que podemos construir nuestra ecuación. Recordemos que vamos a usar la expresión y de xt como a seno de 2pi partido lambda x menos vt. Vamos a escribir esto un poco más hacia la izquierda. ¿Por qué? Pues fijaos, que la función esté acotada nos lo va a dar el tipo de amplitud, nos lo va a dar esa magnitud A. Dar cuenta de la propagación, nosotros ya sabemos del vídeo anterior que las funciones, la traslación de la función la íbamos a expresar como x menos v por t o x más v por t. Luego ese elemento está más que determinado aquí.
en este aspecto. Y la longitud de onda, es decir, lo achatada o alargada que sea la onda, si la pensamos como si fuera un acordeón, pues va a venir dado por este elemento de aquí. ¿De acuerdo? Así vemos cada factor cómo va construyéndose y dando forma en la onda. Lo que ocurre es que la forma esta de escribir la onda no es la definitiva, sino que vamos a aplicar una serie de modificaciones para escribirla tal y como nos va a interesar más. Entonces, podemos reordenar términos aprovechando las siguientes igualdades, o mejor dicho, definiciones. Vamos a hacer una serie de definiciones que ahora después describiremos tranquilamente. La velocidad con la que se propaga la onda, esa v que aparece en la ecuación, vamos a ver que se puede escribir como la longitud de onda multiplicado por la frecuencia de la onda. La velocidad también se puede escribir como la velocidad angular partido por una constante k que después explicaremos en qué consiste. También sabemos que omega es 2pi partido por el periodo, o lo que es lo mismo, 2pi por f. Y igualmente se define esa constante k, que denominaremos número de onda, como 2pi partido lambda. Entonces, teniendo en cuenta todas estas definiciones, se puede reordenar esta expresión y construir la ecuación de la onda que a nosotros nos va a interesar, que es la siguiente. Y de xt igual a seno de kx más menos omega t más phi. Y esta va a ser nuestra ecuación de onda. Es igualmente válida empleando el coseno y ese signo más menos que vemos al lado del omega t nos va a indicar el sentido de propagación de la onda. Sentido de propagación. Si es más, es de derecha a izquierda, y si es menos, es de izquierda a derecha. Muy bien. Hasta ahora mismo es posible que haya algunas cosas que queden un poco en el aire, porque debemos definir exactamente estas variables que estamos considerando y un poco también hablar de la ecuación de onda. Pues bien, primero vamos a conectar con la ecuación de onda
a partir del dibujo que vemos aquí, podemos darnos cuenta que al redefinir o reordenar los términos, vemos que la ecuación de onda depende de la posición que nosotros elijamos del eje X. Por ejemplo, queremos estudiar el punto S que estoy marcando en rojo, por lo tanto, lleva asociado un punto de vibración, de oscilación, de perturbación. Este va a ser el punto X0, ¿no? El punto X0, el punto que estamos queriendo estudiar en el instante t sub 0. Porque claro, cada punto del medio, cada punto del eje X, no es lo mismo estudiarlo en t igual a 0 que en t igual a 7 segundos, porque eso va a modificar, porque claro, la onda se va propagando, la onda se va moviendo y vemos, por ejemplo, que cuando la línea continua de la onda, que es en t igual a 0, vemos que el punto x sub 0 está en un punto de oscilación como el que se ve marcado en la función, y sin embargo, tras un intervalo delta t, que sería la correspondencia con la línea punteada, vemos que el punto x sub 0 está en otro estado de vibración. Está sobre el eje X a una distancia menor de la que estaba en t sub 0. Por lo tanto, vemos cómo cada punto del espacio va variando el estado de oscilación dependiendo del tiempo. Por eso vemos dentro del seno el X y la T. Y ahora, ¿cómo determinar el tipo de onda que está viajando? Pues la amplitud, el número de onda, que es la K, la omega, que es la velocidad angular, y la phi, serán las que nos proporcionen los datos característicos de la onda. La omega y la phi y la A son los parámetros fundamentales en el movimiento armónico simple. En el caso de la onda tenemos que añadir este parámetro K. Vamos a definir cada uno de esos parámetros para poder entender definitivamente la ecuación de onda. Vamos a empezar por la longitud de onda. La longitud de onda, o lambda, es la distancia entre dos puntos consecutivos que se encuentran en el mismo estado de vibración o perturbación. ¿Vale? Y se va a medir, evidentemente, en metros. Ejemplo, pues si nosotros tenemos nuestro sistema, nuestros ejes coordenados, y yo dibujo una ecuación de onda, por ejemplo, la función seno, más o menos, porque más o menos, para encontrar la longitud de onda yo debo buscar dos puntos consecutivos que se encuentren en el mismo estado de vibración. Ejemplo, pues este punto de aquí, el punto 00, donde la vibración va a empezar a vibrar hacia arriba. Vemos que la onda tiene una expresión matemática, la expresión de la función, la gráfica es creciente. Busco otro punto que se encuentre sobre el eje X y que la vibración lleve hacia una función creciente. Y el punto más cercano
es este de aquí. Por lo tanto, podemos decir que entre estos dos puntos hay una distancia lambda. Otra opción, pues por ejemplo, entre este punto, que sería la cresta, porque normalmente se le suele llamar al punto más alto de amplitud positiva cresta y al punto de amplitud negativa valle. Pues este punto, que está en el estado de vibración de amplitud máxima, vuelve a encontrarse en estado de vibración de amplitud máxima justamente en ese punto, y es el consecutivo. Porque claro, como la onda es periódica, voy a volver a encontrar en el futuro más puntos en ese estado de vibración, pero yo tengo que buscar los dos consecutivos, o también a veces se define como la distancia mínima. De modo que podemos decir que entre ese punto y este punto también hay una longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda se puede definir cogiendo los dos puntos que uno quiera. Lo que sí es fundamental tener en cuenta es que independientemente de los puntos que yo coja, no debo dudar en que la lambda roja y la lambda naranja que he definido son iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a definir dos parámetros, dos variables que ya utilizamos en el movimiento armónico simple, como es el periodo es el tiempo que tarda un punto cualquiera en realizar una oscilación completa. Se representa con la letra T mayúscula y se mide en segundos. Esto nos lleva a pensar que, claro, como el movimiento de la onda es periódico, un punto que yo seleccione cualquiera va a pasar a la onda al ir propagándose en el espacio, un mismo punto va a pasar por todos los estados de vibración posibles de la onda. Entonces un periodo ocurre cuando ese punto pasa por todo. El tiempo que tarde en hacer eso será un periodo. Esto nos lleva a pensar, y es una conclusión muy importante, es que cada punto todo punto perturbado por la onda realiza un movimiento armónico simple. Eso es fundamental tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Todo punto en su movimiento por la perturbación, en el fondo está realizando un movimiento armónico simple. De ahí que sea importante conectar y conocer el movimiento armónico simple. Bien. La otra magnitud que está conectada con el periodo es la frecuencia. Y es el número
de oscilaciones completas que realiza un punto en la unidad de tiempo. Sabemos que se representa con la F, o también se puede utilizar la letra ni. Mucha gente dice nu, es como una U francesa, una U, ni, la F o la ni, ¿de acuerdo? Y se mide en hercios, o lo que es lo mismo, segundos a la menos 1. Los hercios. Muy bien. Además, sabemos que la frecuencia y el periodo son inversas una de la otra. Es decir, que la frecuencia es 1 partido por el periodo, o que el periodo es 1 partido por la frecuencia. También podemos definir la velocidad de propagación de la onda. La velocidad de propagación va a ser la velocidad en la que la onda se mueve, se desplaza, se traslada a través del espacio, ¿vale? Es el desplazamiento efectuado por la onda en la unidad de tiempo. Mucho cuidado. Bueno, se representa con la letra V y evidentemente se mide en metros por segundo. Mucho cuidado porque no debemos confundir la velocidad de propagación con la velocidad de oscilación de un punto del medio. No confundir dicha velocidad con la velocidad de oscilación de un punto del medio. Esto sería la velocidad del más, del movimiento armónico simple que realiza el objeto, ¿vale? No debemos confundir la velocidad del más, que sabemos que se calcula con la derivada, con la velocidad de propagación. Pues bien, la velocidad de propagación tiene una forma de calcularse, que es la longitud de onda partido por el periodo, o la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. ¿De acuerdo? Esto vamos a poner aquí. La velocidad de propagación. ¿Por qué
no podemos confundir la velocidad de propagación con la velocidad de oscilación. No solo ya que son cosas diferentes, sino que también vemos que la velocidad de propagación es una constante, como es la longitud de onda, partido por una constante, como es el periodo. Es decir, la velocidad de propagación es constante. Esta ecuación, esta fórmula, no es válida siempre, no se cumple siempre. Pero para los casos que nosotros vamos a trabajar, pues esta fórmula se puede utilizar sin problema, ¿de acuerdo? Bien, y nos queda también definir el número de onda. ¿Qué es el número de onda? Esto sí es una constante nueva y es el número de longitudes de onda que hay en una distancia de 2pi. Se representa con la letra K y se mide en metros a la menos 1. Y su fórmula es 2pi partido lambda. También es otra cosa que hay que aprenderse. Básicamente, esta constante se define a posteriori. Es decir, una vez la magnitud física es la longitud de onda. Porque a fin de cuentas, en función de lo achatada, pensemos como la onda como en un acordeón. Cuanto más comprimida o más alargada esté la onda, pues menor o mayor será la longitud de onda respectivamente. Pero claro, como las medidas se hacen en radianes, el periodo del seno es 2pi, el seno de x, y el periodo del coseno es 2pi. Claro, utilizar el número de onda o definir el número de onda de alguna forma nos está diciendo es como una comparativa entre el periodo del seno de x y el periodo de la onda que tú estés representando. Porque el seno de x, al tener un periodo de 2pi, la longitud de onda del seno de x sería de una función de una onda que fuera seno de x, sería 2pi y el número de onda sería 1, ¿vale? Entonces es una forma de comparar, de establecer una relación entre el seno de x y cualquier otra onda, porque como vemos por la expresión, el seno va a estar modulado por estas constantes. Muy bien. Luego también tenemos la omega, que es la velocidad angular, que ya conocemos por el movimiento armónico simple, y sabemos que es el ángulo barrido por la unidad de tiempo, en el caso de Caleo, movimiento circular uniforme, y como viene definida por 2pi partido t, pues es el número de periodos que hay en una longitud de 2pi, ¿no? Es decir, se representa con la letra omega, se mide en radianes por segundo y sabemos que sus fórmulas son 2pi partido por t o 2pi por f. O, ya que hemos visto la nueva letra para la frecuencia, pues 2pi por ni.
E igualmente conocemos de el más la fase inicial o constante de fase phi. Que se mide en radianes y que es una constante que permite determinar el punto, o mejor dicho, más que el punto, la situación inicial de oscilación o vibración en t igual a 0 segundos. Digamos que la onda no tiene por qué comenzar exactamente en 0, en el eje X, sino que podemos iniciar la oscilación en cualquier estado de vibración que queramos. Y para eso tenemos la constante de fase, o la fase inicial phi, ¿vale? Es interesante tener una relación entre el número de onda, la velocidad angular y la velocidad de propagación. Para poder calcular la velocidad de propagación, pues si no tenemos la longitud de onda, por ejemplo, o no tenemos el periodo, pero sí tenemos, en función de los datos, hay una relación interesante entre esas tres magnitudes y se puede extraer del siguiente modo. Una relación interesante, la que tenemos si cogemos el número de onda y cogemos la definición de la longitud de onda como la velocidad por el periodo, entonces podemos escribir esto como 2pi partido velocidad de propagación por el periodo. ¿Pero qué es 2pi partido t? Omega. Por lo tanto, o también podemos poner 2pi por la frecuencia partido por la velocidad de propagación. Entonces k es igual a omega partido por v. Importante, vamos, conclusión, que podemos ir relacionando todas estas magnitudes para obtener la relación que nos interese. Normalmente en los libros viene determinada esta, la de k igual a omega partido por v, y la de que v es lambda por la frecuencia. ¿Vale? Pero bueno, todas las que tenemos recuadradas, pues nos las podemos aprender y ya está. Muy bien. Pues bien, de alguna forma hemos descubierto los parámetros que describen la onda armónica y hemos encontrado la expresión de la onda armónica. Pero todavía no hemos demostrado que esa ecuación, que esa función sea solución de la ecuación de onda, que es lo que vamos a hacer a continuación, a modo de ejemplo. Podríamos haber intentado resolver la ecuación y hubiésemos alcanzado esa expresión, pero lo vamos a hacer al revés, ¿vale? Nos sirve como demostración a posteriori. En algunas ocasiones, cuando las ecuaciones que hay que resolver son muy complicadas, en física, si uno conoce una función que es solución, pues directamente la aplica y si se cumple, pues esa función se puede utilizar. No hemos encontrado todas las soluciones posibles, pero hemos encontrado una que nos interesa y con esa nos quedamos. Entonces, partiendo
de nuestra ecuación de onda. Y así también practicamos la derivada, el cálculo de la derivada. Probamos una solución particular, que es la que nosotros hemos dicho. Y de xt va a ser igual a seno de kx menos omega t más phi. Y esto es básicamente hacer cuentas, no tiene más. Vamos a calcular, como es una segunda derivada, pues vamos a calcular primero las primeras derivadas con respecto de x, que sale a por k coseno de kx menos omega t más phi. Fijaos que como la derivada de la función y es respecto de x, la t actúa como si fuera una constante. Entonces, omega t y phi son constantes. Es como derivar f de x igual a seno de 5x más 17. Pues s más 17 al derivar es 0 y y aplicando la regla de la cadena nos quedaría a como constante, seno pasa a ser coseno y la derivada de lo que hay dentro, k por x es k y omega t es 0 y phi es 0, ¿vale? Por eso queda ak coseno de kx menos omega t más phi. Y ahora, si calculamos la derivada con respecto de x de la derivada que ya tenemos calculada, o lo que es lo mismo, la segunda derivada con respecto de x, pues hay que derivar el ak coseno. Ak se nos va a quedar porque es constante, el coseno pasa a ser menos seno, por lo tanto va a ser menos ak seno y la derivada de lo que hay dentro. De nuevo, esa k sale fuera, de manera que nos queda a k cuadrado seno de kx menos omega t más phi. Vamos a ver qué pasa con la derivada temporal. Que tenemos una situación pues similar con la derivada espacial. A seno, ahora el kx pasa a ser una constante porque voy a derivar con respecto del tiempo y lo que me interesa es el omega t. De manera que la expresión me queda menos a omega coseno kx menos omega t más phi. Es exactamente igual que la derivada anterior, solo que cambio la k por la omega, porque es la constante que está multiplicando a la variable que se deriva. Fijaos que así hemos practicado hacer derivadas parciales, vemos que es tan fácil como derivar, hacer una derivada total, simplemente que lo que nos está derivando pues es un número. Y fijaos que tiene un signo menos delante porque en el argumento hemos puesto menos omega t, y ese signo menos está también ahí y hay que tenerlo en cuenta. Si hacemos la segunda derivada, o lo que es lo mismo, volver a derivar con respecto del tiempo lo que ya habíamos derivado una vez con respecto del tiempo, pues eso es hacer la segunda derivada respecto del tiempo. El coseno pasa a ser menos seno, que se iría con el menos que tenemos ya, pero como la derivada del coseno, como la derivada de lo que hay dentro vuelve a ser menos omega t, ese menos vuelve a salir. Menos a omega cuadrado seno de kx menos omega t más phi. Pues bueno, ya tenemos las de los dos miembros, las dos derivadas, y nos queda el 1 partido por v al cuadrado.
Sustituimos. Entonces tenemos que la parcial de y segunda con respecto de x dos veces va a ser igual a 1 partido v cuadrado y la derivada temporal segunda. Pues ahora sustituyo. ¿Qué me ha dado de la segunda derivada con respecto de x? Menos ak cuadrado seno de kx menos omega t más phi. Igual a 1 partido v cuadrado menos a omega cuadrado seno de kx menos omega t más phi. Si la función que nosotros hemos propuesto como solución cumple la ecuación de onda, lo que hay a la izquierda tiene que ser igual que lo que hay a la derecha. Entonces, menos a k cuadrado seno de kx menos omega t más phi tiene que ser igual a omega cuadrado v al cuadrado entre paréntesis menos a seno de kx menos omega t más phi. ¿Y por qué he sacado la omega? Porque esto de aquí es k al cuadrado. Como k es igual a omega partido por v, entonces k al cuadrado va a ser igual a omega cuadrado partido v al cuadrado. De modo que entonces finalmente me queda a menos a k cuadrado seno de kx menos omega t más phi igual a menos a k cuadrado seno de kx menos omega t más phi. Por lo tanto, se cumple lo que queríamos demostrar, y es que la expresión, por lo tanto, y de xt es solución de la ecuación de onda. Lo cual, pues bueno, en realidad esto pues tiene poco fuste en cuanto a que sabíamos ya de antemano que iba a ser solución, si ya lo habíamos dicho. Pero viene bien para practicar las derivadas, que en algunos ejercicios es necesario, y también pues un poco para ver cómo se resuelve, en el caso de tener una solución particular, cómo se puede resolver una ecuación diferencial. Muy bien. Y para terminar, pues vamos a resolver un ejercicio para poner en práctica la ecuación de ondas que hemos aprendido. Nos dice, cierta onda transversal tiene por ecuación y de xt igual a 0,2 seno de pi tercios por 3x menos 30t metros. Primer ejercicio, primer apartado, calcule la velocidad de propagación. Muy bien. He seleccionado esta forma de escribir la ecuación porque muchas veces en selectividad aparecen las ecuaciones reorganizadas de otra manera y uno tiene que escribirlas como interesa, como mi expresión de onda, de mi ecuación de onda, es tal que así, y yo tengo lo siguiente, pues voy a intentar asociar los valores
a las constantes. Porque si uno conoce la amplitud, la A, el número de onda, que es la K, la velocidad angular, que es la omega, y la constante de fase, que es la phi, tiene toda la información sobre la onda. Si yo reordeno y meto el pi tercios dentro, me quedaría el 3 se va con el 3, pi x menos 10 pi por t. Entonces, ahora ya comparando con mi ecuación de ondas general, veo que la K va a ser igual a pi metros a la menos 1 y la omega va a ser igual a 10 pi radianes por segundo. Luego, para calcular la velocidad de propagación, como hemos dicho que K es omega partido por V, pues V va a ser igual a omega partido por K. Omega es 10 pi, K es pi, pues blanco y en botella. La velocidad de propagación es 10 metros por segundo. Como dijimos cuando la hemos definido, es una magnitud constante. Por lo tanto, la onda viaja en el medio a 10 metros por segundo. El apartado B nos dice: determina la velocidad de oscilación máxima de un punto X cualquiera de la onda. Todo punto del medio realiza un movimiento armónico simple, ¿vale? Entonces, para obtener la velocidad máxima, uno, en el caso del movimiento armónico simple, recordemos que era a coseno de omega t más phi, y había que hacer la derivada de x con respecto del tiempo para sacar la velocidad. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Se puede hacer de dos maneras. O cogiendo la expresión general de la onda, la primera es aprovechando que sabemos que todo punto realiza un más. Entonces, mi x de t es el acoseno de omega t más phi, y de esa forma, pues yo calculo mi derivada. En este caso, estamos trabajando con seno, pues puedo trabajar con seno. Sería x de t igual a seno de omega t más phi. Entonces, la velocidad será la derivada de x con respecto del tiempo, que es lo mismo que a omega coseno de omega t más phi. ¿Cuándo la velocidad es máxima? Porque vemos que la pregunta es: determina la velocidad de oscilación máxima. Pues V máxima, si solamente si el coseno de omega t más phi es igual a más menos 1, o 1, ¿no? Por lo tanto, entonces la velocidad máxima va a ser igual a más menos a por omega. Y así determinamos la velocidad máxima
de un punto de oscilación, de un punto cualquiera de la onda, su velocidad máxima de oscilación. Ese sería utilizando que sabemos que cada punto se mueve como un más. La otra forma de resolverlo es utilizando, derivando directamente de la expresión de la onda. Entonces vamos a ir a otra diapositiva para que se vea mejor. De la ecuación de ondas. Uno coge la ecuación de onda, a seno de kx menos omega t más phi, y ahora la velocidad será la derivada de i con respecto del tiempo. Derivamos y vemos que sale menos a omega coseno de kx menos omega t más phi. ¿Vale? Pues bien, la velocidad será máxima si solamente si coseno de kx menos omega t más phi es igual a más menos 1, lo que es lo mismo. Entonces la velocidad será máxima en más menos a omega. Por lo tanto vemos que alcanzamos el mismo resultado. De ambas formas. ¿Cuál es mejor? Pues depende. Hay veces que se puede hacer de las dos formas, otras veces de una porque te falta algún dato o alguna cosa. Pero en general se puede hacer de las dos maneras porque al final el objeto se comporta como un más. Además vamos a comprobar ese resultado. ¿Cuánto vale? Pues aquí tenemos que la velocidad máxima será a por omega. A vale 0,2 y omega vale 10 pi. Luego la velocidad máxima será más menos 2 pi. Y si lo hacemos a partir de esto, derivando de la ecuación general, sale también más menos 2 pi. Conclusión de esto. Y esto es muy importante. Conclusión. La ecuación de onda y de xt representa el movimiento armónico simple que realizan todos los puntos del medio perturbados
por la onda a lo largo del tiempo. Y esto es esencial para comprender el concepto de onda, la expresión de la onda. Como la onda depende de la posición y depende del tiempo, en el fondo, lo único que estamos viendo cuando vemos la ecuación, nos vamos a ir otra vez a esa página, cuando vemos la ecuación y de xt igual a seno de kx más menos omega t más phi, es la representación de un conjunto de puntos que describen un movimiento armónico simple a lo largo del tiempo. Depende de la x que coja, me voy a referir a uno en concreto. Si elijo x igual a 3, me voy a centrar en ese, en el movimiento armónico simple que realiza ese objeto. Si me muevo a otro, pues a otro, y así sucesivamente. Luego vemos que es como una generalización del movimiento armónico simple a todos los puntos del espacio. El apartado C nos pregunta que detallemos las diferencias entre ambas velocidades, entre la velocidad de propagación y la velocidad máxima. Pues bueno, aquí tenemos que esto es la velocidad de propagación. Si queremos podemos poner una v sub p para que distinguirla de la otra velocidad, de la velocidad de oscilación. Pues mira, las diferencias están bien claras. Una es constante y otra está variando, está modulada por un coseno, ¿vale? Por lo tanto, las diferencias son claras. Una nos indica cómo se desplaza la onda en el medio y la otra nos da la velocidad que tiene cada punto del medio cuando oscila en un más, ¿vale? El apartado D nos pide la velocidad de oscilación del punto X, que vale 2 metros, que está a 2 metros del sistema de referencia, del origen de referencia, en t igual a 10 segundos. Pues muy fácil. Podríamos coger, aquí sí es cierto que interesa coger la ecuación de ondas de la velocidad, que ya la tenemos aquí, v de xt es igual a menos a omega coseno de kx menos omega t más phi. Voy a poner los datos que me interesan, porque la amplitud vale 0,2, la omega hemos dicho que vale 10 pi, coseno, el número de onda vale pi, de nuevo 10 pi por t, y en este caso, como no nos han dado información, entendemos que la phi vale 0 radianes. Pues ahora sustituimos simplemente para obtener el resultado. 2, 10. Para que se vea bien la sustitución, voy a coger otro color pi por 2 menos 10 pi por 10. Y esto sale como resultado, curiosamente, menos 2 pi metros por segundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, hasta aquí el ejercicio. Podemos comprobar que este ejercicio es muy interesante para comparar los dos tipos de velocidades, la de propagación y la de oscilación, cómo deducir la velocidad de oscilación a partir de la idea del más o directamente cogiendo la expresión, que quizás es siempre lo más cómodo. Y en los próximos vídeos, pues ya una vez que conocemos la ecuación de onda, podemos empezar a analizar distintas características y propiedades
de la onda, de las ondas en general, o de las ondas armónicas, en distintas situaciones, de distintos enfoques, para pasar luego a la resolución de ejercicios.